Carlos es licenciado en Ciencias Físicas y en Geografía y Historia, y es una persona vinculada con el mundo de la educación desde hace muchísimos años. Es una persona que bueno, el miércoles presenta un libro, el martes está dando una presentación en cualquier sitio, se va a Buenos Aires, viaja un montón, es una persona muy referente en el mundo y que tiene un discurso que nos encanta. Y además de esto es presidente de la Asociación Educación Abierta, que es una asociación que aboga por una educación inclusiva, colaborativa y muy adaptada a las necesidades del siglo XXI. Así que, Carlos, bienvenido. Sí, perfecto. El escenario es tuyo. Vale, gracias, Oriol. Vale, ya está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Oriol, a todo Innovamat por la invitación. No soy como Laura Morera, es la primera vez, pero espero poder repetir. Bueno, la presentación es, como veis, juega un poco con las palabras, van todas más o menos encadenadas. De hecho, seguramente en algunos momentos nos iremos, que es también de lo que se trata, colocándonos uno encima del otro para ir encadenando ideas. Como esto iba de thinking, pues yo había decidido empezar con poneros a pensar, ¿no? En realidad, toda mi presentación tiene que ver con la idea de reflexionar durante unos minutos, los minutos que tenemos, en el sentido de la escuela y en las promesas que nos hace la escuela y hasta qué punto esas promesas las estamos cumpliendo, somos capaces de cumplirlas o qué tenemos que hacer para cumplirlas. La otra novedad en mi presentación con respecto a lo que hago siempre es que como sospeché que estaba en un escenario con gente del mundo de las ciencias, de las matemáticas, aunque yo no lo suelo hacer, he metido algunas gráficas. Perdonadme porque seguro que las he interpretado mal y seguro, de hecho he tenido que cambiar rápidamente esta mañana cuando he llegado una resta que había hecho mal. Y digo, bueno, esto no puede ser, iba a empezar muy mal la cosa. Bueno, empiezo con una cita de una amiga mexicano-argentina, que es Inés Dussel, una de las grandes pensadoras en esto que llamamos escuela, en el sentido de la escuela, y es una cita muy coloquial porque prácticamente está dicha, me la dijo prácticamente así, en un lenguaje oral y coloquial, pero creo que resume bien mi manera de estar en el mundo respecto a esta idea de cambio, de innovación educativa y escolar, y también resume muy bien lo que quiero transmitiros esta mañana. Decía Inés Dussel, no estoy a favor de conservar la escuela tal y como está, es decir, estoy a favor de cambiar la escuela, porque hay un montón de cosas, decía, que hay que revisar. Pero tampoco me gusta ese discurso que busca arrasar con todo y desmantelar lo que tiene la escuela de diferencial, lo que tiene de un espacio, y aquí hay una serie de palabras que van a ir saliendo después en la presentación, un espacio potencialmente emancipador, un espacio para la esperanza, un espacio de posibilidad. Es decir, se mueve en una cosa intermedia entre no me gusta cómo funcionan muchas cosas de la escuela, pero creo que es importante mantener ciertas cosas de la escuela. Como decía, como el evento va del thinking, pues quiero invitaros a pensar en la escuela, en vuestra escuela y en los desafíos que tenéis vosotras y vosotros, pero también en los desafíos generales que tiene la escuela. Quiero invitaros a que hagáis preguntas sobre la escuela y sobre su sentido, sobre lo que le pedimos a la escuela y lo que la escuela puede darnos. También que le pongamos algunos límites, porque a veces en una especie de solucionismo educativo pues le pedimos demasiado o mucho más de lo que la escuela puede darnos. Quiero invitaros a pensar en qué ha cambiado la escuela en los últimos años, depende del tiempo que lleváis en educación, cómo ha cambiado, qué queremos nosotras y nosotros que cambie, qué nos gustaría, que es algo también muy importante, mantener en la escuela. Quiero invitaros a pensar sobre qué es lo que hace que una escuela sea algo diferente, qué es lo que diferencia a la escuela de otros lugares de aprendizaje, tener en cuenta que se aprende, y ahora estamos aprendiendo y no estamos en una escuela, ¿no? Aprendemos en cualquier lugar y en cualquier momento, como se repite la vulgata constantemente, pero la escuela es un lugar diferencial de aprendizaje. Bueno, quiero que pensemos en eso, quiero que pensemos, como os decía al principio y en el título, cuáles son la promesa o las promesas de la escuela y hasta qué punto
esas promesas se están cumpliendo o qué es lo que tenemos que hacer. Entiendo que estáis aquí porque tenéis, tenéis ganas de cumplir o de sostener esta promesa en abstracto todavía de la escuela. Y quiero también invitaros a soñar en la escuela que queréis, en la escuela que queremos. Como decía Dussel, no tanto con la intención de inventar otra escuela, tampoco con la idea de volver a un pasado que nunca existió o que está muy idealizado, pero sí con esta idea de no dejarnos de hacer preguntas sobre el sentido de la escuela, que creo que son fundamentales, porque solo cuando tenemos claridad o respuestas o intuimos algunas respuestas, ese sentido, el porqué de la escuela, entonces, y solo cuando tenemos claro, ¿no?, hacia dónde queremos llegar, y eso lo veis vosotras y vosotros en cada uno de vuestros proyectos educativos, entonces podemos empezar a tomar decisiones que tienen que ver con la organización, que tienen que ver con los procesos, que tienen que ver con las metodologías, que tienen que ver en el fondo con el qué, ¿no?, qué hacemos en la escuela y cómo lo hacemos. Pero para poder responder a eso, digamos que tenemos que tener claro el sentido de la escuela, y este es un poco el sentido de mi intervención. Por tanto, los próximos minutos, ya me he comido unos poquitos, pero que eran los del thinking, ya. Los próximos minutos serán también una invitación a luchar, como decía Dussel, por una escuela, por la escuela, por vuestras escuelas, y a defender la escuela, contra esas otras corrientes desescolarizadoras que siempre están, de alguna manera, soterradas, ¿no? Empezamos. De alguna manera. Joan Carles Melick, un filósofo de la educación importante, filósofo también de la lectura, tiene esta cita que me parece también muy relevante para pensar la escuela. Dice Joan Carles, no sé leer. Dice, ¿acaso alguien podría decir que sabe? Nos pasamos la vida leyendo, pero nunca aprendemos. Nadie sabe leer porque la lectura no es una competencia que pueda adquirirse de una vez por todas, sino una forma de vida, y nadie sabe vivir. Eso es lo que dice Melick. Nadie sabe vivir, podríamos matizar, porque siempre existimos a la primera, es decir, no nacemos sabiendo vivir. Siempre nacemos además rodeados de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de mucha perplejidad, pero eso es precisamente lo que nos hace humanos, que no sabemos vivir. Y son precisamente esas incertidumbres, esas incertezas, esa fragilidad con la que nacemos, esas dificultades que siempre tenemos para tratar de interpretar lo que nos pasa. Pensad en vosotros adultos, pero pensad sobre todo en vuestros alumnos adolescentes o alumnos niños pequeños, esa incapacidad o dificultad para interpretar lo que nos pasa y la incertidumbre que siempre tenemos todas y todos en lo que nos va a deparar el futuro, lo que hace necesaria la educación. Si no tuviéramos esa, digamos, fragilidad de serie, de nacimiento, pues no nos haría falta educarnos. De hecho, dice otra gran pensadora, esta vez de Madrid, Miriam Prieto, dice, la acción educativa nace de la condición del ser humano como sujeto inacabado. Es decir, si naciéramos perfectamente hechos, pues no necesitaríamos educación. De su naturaleza desespecializada, frente a otros mamíferos, por ejemplo, surge la educabilidad. Y, por tanto, la posibilidad, la capacidad de llegar a ser otra cosa, distinta de la que somos al nacer. De esta condición de inacabados surge el principio característico, dice Miriam, de la educación, que es confiar. Esto es como la máxima fundamental que tenemos que repetirnos casi cada día que entramos en el aula, ¿no? Confiar siempre en las posibilidades del sujeto que se educa. Y también nace la finalidad del propio hecho de educar, que tiene que ver con educar sujetos comprometidos con el mundo, dice, con la realidad y con los otros. No estamos educados, sigo un poco con Melick, no estamos educados cuando hemos adquirido determinadas competencias, que evidentemente son importantes, sino cuando nuestra relación con el mundo, con los otros, con las otras personas y con las cosas en general resuena. Cuando somos capaces de emocionarnos con lo que leemos, con lo que hacemos, con lo que miramos, poner ahí el verbo que queráis. La formación, por tanto, no tiene que ver solo con la configuración de uno mismo, que lo tiene que ver, pero no solo con eso, ni siquiera con la construcción del mundo, que también, sino también con la relación. La educación es fundamentalmente un evento que tiene que ver con lo relacional, con la relación que cada uno inventa o construye con el mundo y podríamos decir también con los otros.
La escuela, si le estamos buscando el sentido, podríamos decir que no es solamente un servicio capaz de guardar y ocuparse de los niños, esto lo llevamos defendiendo años, pero todavía está en el imaginario, y tampoco es un servicio capaz de facilitar las necesidades del mercado de trabajo. Evidentemente también lo es, pero no es solo eso, y esto es lo importante, sino que es sobre todo una institución fundada sobre valores, que debe asumir su misión de hacer existir sujetos libres, de implicarse, capaces de implicarse en una sociedad, aquí he puesto varios adjetivos, ¿no? Democrática, justa, pacífica, poned las que queráis también vosotros, sostenible. Si yo pensara en cuáles son los fines de la escuela, voy bajando, todavía estoy muy en la abstracción, tampoco voy a salir mucho de ahí, disculpad, pero si pensara un poco cuáles son los fines de la escuela, podría decir que es la cualificación y evidentemente eso es un fin de la escuela y eso lo hacemos relativamente bien. El problema probablemente sea si lo hacemos para todas y todos, ¿no? Como luego vamos a ver. Pero la escuela no es solo un lugar de cualificación que me permite adquirir unas habilidades, unas competencias, unos conocimientos, ni siquiera es un lugar de socialización que también, y es importante, y nos quedan pocos lugares, digamos, de socialización en el que todas y todos estamos juntos durante unos años de nuestra vida. Es eso, claro que sí, pero también y sobre todo porque es lo que más a veces olvidamos que estamos haciendo y sin embargo cada vez que entramos en el aula, cada vez que un niño o una niña entra en una escuela, está sucediendo esto. La escuela es un lugar, sobre todo, diría yo, de subjetivación, es decir, de construcción de la persona, ¿no? Lo decíamos antes, de un lugar para la emancipación, para la libertad, para ir adquiriendo poco a poco responsabilidades, para convertirnos, en el fondo, en sujetos autónomos e independientes. Decía al principio, ¿no?, que pensemos qué hace de la escuela que sea un lugar evidentemente de aprendizaje, pero no solo un lugar de aprendizaje, porque la escuela, y esto parece que es ir en contra un poco de las tendencias actuales, de lo que decimos constantemente, no es solo un lugar de aprendizaje. Casi me atrevería a decir, y esto es un poco arriesgado, que no es lo principal de la escuela ser un lugar de aprendizaje, que lo es evidentemente, no me malinterpretéis, pero no sería lo diferencial de la escuela, por eso que decíamos hace un momento, porque aprendemos en cualquier lugar y aprendemos de cualquier persona y aprendemos, por ejemplo, ahora mismo y no estamos en una escuela. Por tanto, preguntarnos, tratando de buscarle el sentido y cuáles son esas promesas de la escuela, preguntarnos por qué es lo que diferencia a la escuela de otros lugares de aprendizaje, sería el primer punto de partida. Quiero seguir un poco profundizando, apoyándome en este caso en Marina Garcés, en el sentido de la escuela. Y dice Marina, educar no es la misma idea, ¿no? No es adquirir competencias, no es transmitir conocimientos, no es escolarizar pensamientos. Educar tiene que ver con esto de la formación del sujeto, fundamentalmente con provocar un movimiento, un desplazamiento, con provocar un cambio que siempre renueva el deseo de pensar, el compromiso con la verdad, con la vida, con los otros. Educar, como decíamos al principio, que yo os proponía, vamos a ponernos a pensar en la escuela, y como en el fondo dice el lema de todo este evento, educar es dar a pensar. Luego, eso es lo que estamos haciendo hoy, darnos a pensar. Educar, por tanto, siguiendo a Marina, sería una invitación al movimiento. Cuando yo me muevo, en el fondo, estoy haciendo una invitación también a cuestionar lo que uno cree. Es decir, cuando estamos educándonos, estamos constantemente generando, ¿no?, esta disonancia cognitiva con nuestros moviéndoles de aquellos lugares donde están confortables o donde creen que ya lo saben todo. Es una invitación siempre a problematizar lo que uno piensa sobre las cosas, es una invitación a ir un poquito más allá, y esto es costoso. Por eso es tan costoso dejarse educar también, porque les estáis moviendo a ir un poquito más allá, a salir de los prejuicios. Educar, evidentemente, es un verbo de acción. Sigamos pensando en qué es esto de la escuela y qué lo diferencia de otros lugares. Bueno, para empezar, es un lugar al que se va, y aquí ni siquiera tendríamos que hacer la diferenciación, en nuestro caso es casi evidente para todas, pero de la presencialidad o no, pero vamos a la escuela y estamos en la escuela. Y el estar es importante, yo aquí he puesto entre paréntesis, es un derecho ganado, que a veces parece que se vuelve a cuestionar, ¿no? Estar en la escuela, estar solo en la escuela durante unos años de tu vida, es un derecho ganado por los sujetos de derecho que son los estudiantes.
A la escuela se va y, de hecho, es uno de los primeros lugares en los que uno va. Desde muy pequeñito, uno de los primeros lugares en los que uno va saliendo de su casa es la escuela. Y al entrar en la escuela atravesamos una especie de puerta, ¿no? Un umbral, un pasaje, ¿no? Ese umbral, esa diferencia entre estar en casa, en la calle o en la escuela, es lo que permite, es lo que pone en marcha ese desplazamiento, ese movimiento, ese llevarme a otro lado que decía Marina Garcés. Por tanto, la promesa de la escuela, si es que tiene una promesa, o sea, la capacidad que tiene la escuela de hacer algo con nosotras, con nuestros niños, nuestras niñas, es porque existe ese movimiento de ir a un lugar diferenciado, de atravesar de alguna manera ese umbral. Hay escuela porque hay umbral. O sea, si no hubiera umbral, no habría escuela. Si todo fuese un lugar de aprendizaje indiferenciado, no habría escuela. Habría lugares de aprendizaje, pero estaría todo más o menos homogeneizado. Luego, es ese atravesar el umbral lo que abre la posibilidad de escuela, la posibilidad de cambio, la posibilidad de asumir cambios con respecto a lo que pensábamos, ¿no? Y estamos constantemente cambiando con nosotros, la posibilidad de cambiar también nuestras relaciones con los otros, nuestra relación con el mundo. Es la escuela lo que me permite el encuentro con lo diferente, porque si no yo estaría en mi casa con los míos que son homogéneos de alguna manera. Es decir, sin umbral, sin este pasaje, sin este entrar, no habría escuela. Y ese movimiento y ese pasaje es lo que activa estas promesas. Y ahora voy a poner, de alguna manera, varias de esas promesas que no siempre han estado encima de la mesa, pero que creo que ahora la mayoría de nosotras compartimos. En primer lugar, al entrar en la escuela, uno obtiene la promesa de descubrir quién es. O sea, uno sabe quién es cuando entra en la escuela y se confronta con lo diferente y se confronta con los otros. Luego, esta primera promesa tiene que ver con la construcción del uno, pero también con la construcción del otro. Es decir, esto que dice Mérieux tan bonito, que yo he puesto aquí entre comillas, sin citarle, perdón, que es que la escuela nos permite decir yo, nos hace personas, pero también nos permite decir nosotros. Segundo, lo he dicho más o menos, al ir a la escuela uno deja de ser el hijo o la hija de alguien. Esto es un movimiento tremendamente importante. Al menos durante el tiempo que estamos en la escuela no somos el hijo de alguien, sino que somos una persona diferenciada, independiente, con un nombre propio. Esto nos lo da la escuela, no nos lo da otro lugar, digamos, de los de la socialización inmediata o infantil que tenemos. Cruzar e ir a la escuela no deja de ser una especie de ritual de paso. Los rituales de paso tienen importancia y que permite a los niños, pero también a los adolescentes y a los jóvenes, dejar atrás su entorno familiar, convertirse por un rato por lo menos en un estudiante, en principio, esa es la promesa de la escuela, luego veremos si la cumplimos o no, igual a los demás. Al entrar en la escuela, digamos, dejo un poco mi vida familiar, por tanto, ya veremos, abandonamos ciertas cosas. Por ejemplo, me permite que cada uno, de alguna manera, independientemente de mis capacidades, independientemente de mis condiciones de vida, pueda entrar en un lugar, digamos, indiferenciado en el que todos somos iguales. De alguna manera, la escuela me promete romper con destinos que están prefijados, acabar con esas cartas, esa baraja de cartas muy marcadas que a veces llevan los niños. La escuela, en principio, su promesa, y veremos si esto es verdad, acaba con las profecías del fracaso que cuando vemos niños pequeños a veces sabemos, ¿no? lo que va a pasar, ¿no? De alguna manera pone entre paréntesis la herencia. La herencia a veces son herencias positivas, digamos ricas, a veces son herencias que nos lastran. Y la escuela, en principio, una de sus promesas sería esa. Por tanto, vamos a la escuela con esa esperanza de la posibilidad de algo distinto. Vamos con la escuela con la esperanza de poder decir no a un futuro que muchas veces se parece demasiado al pasado de donde venimos, al pasado de nuestros padres, al pasado de nuestros abuelos. Vamos a la escuela con la esperanza, sería una palabra clave, ¿no? Con la esperanza de tener un futuro distinto. Y esto es una promesa clave de la escuela que es muy importante. Otra promesa de la escuela es que nos vuelve personas atentas. ¿Qué significa que nos vuelve personas atentas? Pues que nos vuelve personas en un doble sentido, ¿no? Interesadas, curiosas, en principio, luego me diréis, no sucede esto. Bueno, pues esto es lo que tenemos que cambiar. Interesadas por
el mundo, interesadas por los otros, pero también nos vuelve personas atentas en el sentido de que nos obliga de alguna manera a entender al otro, ser cuidadosas con el otro, delicadas, respetuosas. Eso es una promesa fundamental también de la escuela. Y por tanto, podríamos, haciendo un poco un juego de palabras, decir que la función principal de los maestros y de las maestras sería ser maestros y maestras de la atención, en varios sentidos que tiene la palabra atención, pero desde luego en el sentido, en estos dos que estaba yo diciendo, la capacidad de dirigir, oye, mira eso que está pasando, ¿no? Y si estoy hablando de matemáticas, de ciencias, mira esto, pero también maestro de la atención y maestra de la atención en el sentido de que es alguien que presta atención y que cuida a quien está con él. Para mantener esa promesa de la atención, de alguna manera tenemos que luchar contra ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos que luchar contra la saturación con la que vivimos. Tenemos que poner entre paréntesis, vaciarnos, dejar a un lado, como decíamos, cuestionar lo aprendido, quitarnos prejuicios, ¿no? Estamos todos cargados de prejuicios. Si quiero aprender algo, de alguna manera tengo que poner entre paréntesis. O sea, que para prestar atención a algo, necesito de alguna manera desatender. Un poco paradójico, necesito saber priorizar. Y la escuela me promete que me va a ayudar en ese proceso. Otra promesa de la escuela es que de alguna manera, y esto va totalmente a contratiempo de lo que nos pasa normalmente en la vida diaria, la escuela promete darnos tiempo. Luego ya veremos que no tenemos tiempo. Desde luego, como docentes no ha habido tiempo, pero tengo dudas de que los estudiantes ahora tengan tiempo. ¿Darnos tiempo para qué? ¿Para demorarnos en qué? Pues en el conocimiento, demorarnos en los otros. Es decir, es un lugar especial y deberíamos cuidar no solamente el lugar, sino también esa capacidad de darnos tiempo, de perder el tiempo, si queréis. O como diría Ordini, de dedicarnos a lo inútil, ¿no? No tenemos que estar pensando constantemente, y esto es importante que no lo olvidemos, para qué sirve lo que estamos haciendo. También nos promete enseñarnos a habitar el mundo, que es una manera, en el fondo, de decir que nos invita a cuidar el mundo. Y tenemos que preguntarnos si la escuela de hoy está ayudando a nuestros jóvenes. Yo creo que sí, porque claramente lo vemos, mucho más sensibles, por ejemplo, que nuestras generaciones hacia el cuidado del mundo en el sentido amplio de la palabra. Si tuviera que buscar aquí palabras, un campo semántico, ¿no?, de lo que ha ido saliendo hasta ahora para ir definiendo la escuela, podríamos decir pensar, el thinking del enjoy, también el enjoy sería una palabra importante, cuestionar, prestar atención, cuidar, no las he metido aquí, pero sería esperanza, posibilidad. Todo eso es el campo semántico de la escuela, pero me quería quedar con la palabra cuidado, porque es central a lo que hacemos en la escuela. No hay escuela descuidada, no hay escuela si no es una escuela donde el cuidado esté en el centro. Y digo escuela y podría estar pensando, como ayer que estábamos en la presentación de un informe sobre las universidades, en la que veíamos también cómo los estudiantes lo que más demandan a sus universidades es que les atiendan con cuidado. O sea, que cuidado. El cuidado es central en cualquier acto educativo. Más promesas de la escuela. Descubrir aquello que nos es desconocido. Claro, si yo solo puedo saber o descubrir aquello que ya sé o que me han abierto las puertas en la familia, pues tengo un problema, ¿no? Y este es el juego de las disciplinas, por ejemplo, que podemos criticarlas y que podemos darle las vueltas y que podemos hacer mil cosas, yo soy el primero, pero las disciplinas no son otra cosa que lenguajes, que nos dan la capacidad de entender el mundo de maneras distintas, que nos dan la posibilidad de abrir cosas que no eran viables. Esto que diría Freire, que él llamaba los inéditos viables, cosas que nunca han existido, pero que son posibles. Y esta es una de las promesas fundamentales de la escuela, la capacidad, y yo quiero que todo el rato estéis pensando si lo estamos cumpliendo, ¿no? ¿Qué hacemos para hacer esto? Pero la capacidad de interesar y responder a los intereses de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, pero al mismo tiempo sin abandonar esta pretensión que tiene que tener la escuela siempre de interesarles por otras cosas, es decir, dirigir la atención hacia otras cosas, llamarlo conocimientos, llamarlo disciplinas, llamarlo lo que sea, pero yo no solo tengo que ser capaz, que sí, de responder a los intereses, sino también de dirigir la atención hacia otras cosas. Ese es uno de los grandes tensiones y los grandes retos. Nos promete también sacarnos del infantilismo, es decir, hacernos sujetos, no sé si adultos, pero sí, desde luego, con capacidad de pensar. Un infantilismo que no tiene que ver con ser de 5 años, porque hay mucho adulto
que se comporta claramente como un infantil. Es decir, salir del infantilismo en una sociedad que es profundamente infantil en muchas cosas. Y esta es la raíz fundamental de la palabra pedagogo, como bien sabéis, y tiene que ver con este encuentro con lo otro. Y en esta misma idea de salir de lo infantil, de este infantilismo que la sociedad un poco nos lleva en la que estamos rodeados, también la escuela nos promete apaciguar un poco las pulsiones, ya sean de compra, de tener, de adquirir, de dominar. Dominar las pulsiones tiene que ver con respetar al otro. Luego, una cosa esencial, lo he dicho desde el principio de la escuela, es este encuentro con lo otro. Y nos cambia también la relación con el mundo. Es decir, de alguna manera, y esto sería como el final, la gran promesa es que nos ayuda a dar sentido a lo que nos pasa, pero también al mundo. Y esto es fundamental. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos ayudando, por ejemplo, a nuestros adolescentes a entender lo que les pasa en su cuerpo, en sus relaciones? ¿Estamos ayudándoles a entender lo que pasa en el mundo, en su mundo, pero también en el mundo? Bueno, mi respuesta, para ir haciendo un poco de spoiler, es que sí. Que sí que lo estamos logrando, pero que nos queda mucho todavía por lograr. Y entonces aquí va un poco la otra parte. Sin embargo, como todos sabemos, como todas sabemos, la escuela no siempre logra que se cumplan todas las promesas o, que es un matiz importante, no logra que se cumplan todas las promesas para todas y para todos. Son dos matices distintos. O no lo logra para nadie, que puede pasar, o no lo está logrando para ciertos colectivos. Lo primero que parece que está en cuestión en este momento es que la escuela, que os decía, es un lugar que nos tiene que ayudar a dar sentido a lo que nos pasa y al mundo, bueno, pues se convierte en un lugar sin sentido para muchos, también para muchos docentes. Es decir, un lugar que en lugar de ayudarnos a negociar ahí los significados y a producir sentido sobre la vida, nos está generando un poco un sinsentido. En lugar de generar un apetito por el conocimiento, está generando un rechazo, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, ahí tenemos claramente un primer problema. Aquí viene la parte que he dicho, como estoy con matemáticos, no leáis mucho las cifras que os digo a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, yo creo que no cumple la promesa con todos aquellas y aquellos que no finalizan la ESO. Cada vez menos, afortunadamente, pero todavía tenemos un porcentaje alto de niños y niñas. La gráfica esta es arriba los que terminan, digamos, una educación que no es, digamos, más normal. Abajo serían los que terminan la ESO después como adultos. No cumple la promesa tampoco con ese 13%, noticia reciente de hace unos días, buena noticia, es decir, mirad desde dónde venimos, buena noticia, pero todavía un 13% de personas que abandonan la educación muy pronto, es decir, que terminan a lo mejor la secundaria, pero no siguen con estudios de secundaria posobligatoria o no siguen estudiando. Cifra muy alta, pero que se ha acercado muchísimo a las cifras europeas, como veis, que es las cifras amarillitas. No cumple sus promesas cuando, y aquí es lo que, es decir, cuando una cosa es que no lo cumple para todos, otra cosa es para unos pocos, otra cosa es para unos pocos que tienen unas características especiales. Y, por ejemplo, no lo cumple cuando no solo no iguala, sino que además es una especie de certificadora de desigualdades. A la escuela le hemos acusado de certificar las desigualdades desde los años 60. Lo hemos ido reduciendo muchísimo, pero sigue certificando desigualdades. Por ejemplo, no lo cumple con ese porcentaje altísimo, el 35,5% de chicos y chicas que abandonan tempranamente cuando sus madres solo han estudiado hasta primaria. Es decir, las condiciones de estudios de sus familias, en concreto de las madres, condiciona hasta el 35% frente al 13% la posibilidad de que esos chicos y chicas abandonen. No lo cumple tampoco con este 20% más o menos, el gráfico aquel, en el que vemos que abandonan tempranamente más del 13%, del 13 y pico por ciento, porque están en el cuartil de renta más bajo, es decir, pertenecen a familias en el cuartil de renta más bajo. No lo cumple con todos estos adolescentes que con 15 años, hasta el 25% casi, 1 de cada 4, han repetido. Es decir, no están en el curso que les corresponde. Es decir, ahí hay un problema si en la educación secundaria tenemos a 1 de cada 4 que no consiguen mantener el ritmo en la obligatoria. Algo nos está pasando. Luego ahí vemos también que hay un problema que también estamos mejorando, como vamos a ver después. No lo cumple con quienes las condiciones de vida dificultan sus trayectorias educativas. Por ejemplo, gráfico izquierda, resultados
los podemos coger con pinzas si queréis, de PISA 2018-2022, me fijo en el 2022, puntitos azules, vemos que las posibilidades de repetir en Madrid son 6 veces más altas si estás en el cuartil de menos renta. Es decir, la repetición no está asociada solo al rendimiento, digamos, académico, sino que hay 6 veces más posibilidades de repetir en Madrid, en concreto, porque estamos en Madrid, si tu familia pertenece al cuartil de renta más bajo. O a la derecha también podríamos ver, ¿no?, una brecha constante que se va cerrando entre las posibilidades de repetir si estás estudiando en un centro público, estás estudiando en un centro privado o concertado. Es decir, ahí hay algo también que no funciona, no puede ser que haya esa diferencia. No tendría sentido desde el punto de vista ni siquiera de la azaroso, ¿no? No cumple tampoco su promesa cuando estas trayectorias de escolares condicionan tus expectativas futuras. Por ejemplo, aquellos que han repetido tienen sensiblemente menos esperanza de acabar el bachillerato o una FP media que aquellos que no han repetido nunca. Es decir, el hecho de repetir ya está condicionando, hay un 86 frente a un 64%, tus expectativas de seguir avanzando en los estudios. Y no lo cumple cuando tampoco alcanzamos las competencias mínimas. Cogerlo entre comillas, por supuesto, es PISA, sabemos lo que es, pero hay diferencias. Por ejemplo, en Madrid hay 42 puntos sobre casi un 10%, un poquito menos de un 10% de diferencia entre los resultados en PISA en matemáticas de aquellos estudiantes que están en el cuartil más alto con aquellos que son de origen nacional con aquellos que son de origen migrante. 42 puntos, casi un 10%, me parece que es mucho. Cuando corrige PISA el origen, de repente esa diferencia se hace mucho menor. Y por supuesto en Madrid es que somos campeones de algo que se llama segregación, que significa que estamos, los que tienen más todos juntos, los que tienen menos todos juntos. Esto va en contra de esto que yo estaba todo el rato diciendo, el encuentro con lo diferente, el encuentro con el otro, ese enfrentamiento con la diversidad está muy cuestionada cuando arriba de todo vemos que en Madrid los 2 puntos significan que tanto los que tienen mucho como los que tienen poco están muy segregados, o sea, están muy separados unos de otros. Y tampoco cuando se convierte en un lugar no de cuidado, sino inhóspito. Y aquí son cifras de acoso. No estamos mal, pero vemos cómo tenemos unas cifras todavía demasiado altas. Y bueno, me quería fijar un poco en Madrid, que no es de las peores, pero vemos también cómo tiene unas cifras de acoso todavía demasiado altas. Cualquier cifra de acoso siempre es demasiado alta. O el gráfico de la derecha en el que vemos cómo si tu origen es migrante, si tu condición económica es más baja o más desfavorecida, sistemáticamente tienes más acoso. Sistemáticamente sientes más acoso en la escuela. Bueno, he pasado el sudor de las gráficas, luego volveré con ellas porque me ha gustado. Vemos que hay muchas datos que nos están indicando que, como decía Dussel, que necesitamos cambiar. Hay muchas cosas que nos ponen frente a esta necesidad de cambio. De hecho, son tantos datos que a lo mejor os he dejado un poco ahora abrumados o un poco molestos, porque son muchos los desafíos que tenemos y son muchas las paradojas con las que tenemos que estar todo el día, digamos, navegando en la escuela. Algunas paradojas sencillas, ¿no? Por ejemplo, decimos en los preámbulos de las leyes y en nuestras declaraciones, y yo lo he dicho ya hoy, la escuela es un lugar de transformación, de movimiento, de transformación, pero también, lo he dicho hoy, es un lugar de conservación. Tan importante es conservar ciertas cosas, la herencia, los conocimientos, como provocar la transformación. Es un lugar de transmisión de esa herencia, de esos valores, pero también es un lugar de cambio, porque hay cosas que no nos gustan y que nos gustaría cambiar, y contamos con la escuela para eso. A la escuela, claro, no vamos a ser todos unos flower power, ¿no? Queremos también que nuestros alumnos salgan con unas competencias que les permita, entre comillas, competir, pero al mismo tiempo, estoy diciendo yo constantemente, trabajemos también por lo colaborativo, por el bien común, y todo eso está se refleja al final en qué hago yo en el aula, ¿no? Para conseguir estas dos cosas. Decimos, vamos a preparar para la incertidumbre, pero lo hacemos con sistemas que muchas veces castigan el error o están hechas a base de certezas. Esto es lo que es y no lo otro. ¿Veis? Que nos movemos con paradojas de difícil solución.
Pero quería hacer un matiz, porque no vaya a parecer, como decía con Inés Dussel, que yo pienso que todo está mal. Lejísimos de ahí, tenemos que saber muy bien de dónde venimos. Venimos de unas condiciones en España terroríficas en términos de alcance del aprendizaje. Yo qué sé, por ejemplo, en la década de los 60 solo el 3% tenía formación superior. Estos son mis padres, directamente estos son mis padres, es decir, que no hace tanto de ese... Y solo en el año 84 se generaliza la educación hasta los 14 y ya sabemos todos lo que hemos tardado. No está cuestionado, pero se sigue cuestionando la ley aquella, 30 y tantos años, no la voy a mencionar porque es como la educación hasta los 16 años, indiferenciada. Dicho esto, algunas gráficas, y no las voy a explicar mucho, que muestran cómo afortunadamente nuestro sistema, podríamos hablar, que ha hecho casi un milagro educativo, porque nos ha colocado en cifras muy parecidas al resto de países europeos, viniendo desde muchísimo más atrás. No os quiero decir el analfabetismo que había en España a principios del siglo XX, ¿no? Que era incomparable con cualquier otro país europeo. Pero veis que enseguida, en mi generación, que es de los años finales de los 80 ahora, cómo ha evolucionado la tasa de graduación en antiguos, viejos, bachillerato, cómo ha ido subiendo muchísimo la gente joven, 20, 24 años, que tiene educación secundaria post-obligatoria, es decir, las FPs medias o el bachillerato, cómo estamos haciendo bajar la tasa de alumnado repetidor, que es la gráfica esta, cómo está mejorando la tasa de idoneidad, que es el reverso de la repetición, es decir, estamos haciendo que los chicos con 15 años no hayan perdido tantos años, ¿no? Ya se hayan quedado en el camino, es decir, estamos avanzando. Cómo la esperanza de vida, el tiempo que alguien se espera que esté en el sistema educativo con 6 años, está subiendo sensiblemente en los últimos 20 años. Bueno, cómo también, si sube un poco el rango de edad, vemos y estamos probablemente en el mejor momento de personas educadas con educación superior en España, que tenemos que celebrar. Es decir, hay algo que tenemos que celebrar y, por tanto, también algo que también podemos decir, seguimos confiando en la educación, hay esperanza con la educación. Tenemos la sensación de que retrocedemos a veces. Y aquí pongo dos gráficas que no tienen mucho contexto, pero una de ellas tiene que ver con la cantidad de personas de origen migrante en nuestras aulas, que ha ido, no hay una evolución, pero vemos que son cifras cada vez más importantes. Y vemos también que los puntitos de arriba, los verdecitos estos, o como los veáis, son los niños más pequeños. Es decir, que están llegando, o sea, que hay más. Es decir, que dentro de 6 años esos puntitos verdes estarán aquí abajo y habrá subido muchísimo el porcentaje de alumnos migrantes que tenemos. Y esto, queramos o no, añade, como otras muchísimas cosas que tienen que ver con las condiciones de vida, con las condiciones de evolución. Y vemos un poco la derecha, es una gráfica súper mala, típica de paper de investigador, no mío, sobre la evolución de PISA. ¿Qué podemos decir? ¿Qué le pasa a PISA? ¿Y qué le pasa a España en PISA? Pues que está como casi plano. Yo, que soy físico teórico, lo redondeo todo, eso para mí es una línea plana. O sea, vamos un poquito así, cierta tendencia a bajada en matemáticas, pero bastante plano. Por tanto, no es cierto que los resultados sean peores, no es cierto que nuestros estudiantes sistemáticamente, PIAC nos lo ha vuelto a demostrar, que nuestros estudiantes actuales tengan peores competencias que los adultos. Lo que tenemos es una brecha creciente entre necesidad social de educación, cada vez más lejos, más años, más complejo, y lo que a veces el sistema y nosotros como en la escuela podemos lograr. Cada vez pedimos más porque cada vez es más necesario y lo tenemos todos clarísimo. Esta insistencia de la Unión Europea en que bajemos la tasa de abandono temprano tiene que ver con que dejar de estudiar con 16 años en secundaria obligatoria es condenarte, digamos, a una vida social muy precaria. Por tanto, tenemos que empujar como sea para que la gente esté estudiando más lejos, mejor si es posible. Las promesas de la escuela, yo os he puesto unas cuantas. Muchas de esas promesas que os decía al principio no estaban hace 40 años, luego no son las mismas. Le estamos pidiendo más. No nos valen los buenos resultados para unos pocos, que esto es la gran trampa, ¿no? Cuando pensamos en el pasado. Nos valen los buenos resultados para todos. No nos valen para unos pocos solos. Y esta es una de las grandes demandas que le hacemos a la escuela obligatoria, sobre todo. Por tanto, necesitamos transformaciones, como decía Inés, sí, pero tenemos que entender de dónde viene. Y no hacerlo, y no felicitar también el esfuerzo que hemos hecho sería injusto. Primero con vosotras, segundo con las escuelas, con toda la sociedad en general que ha hecho un esfuerzo importante.
¿Qué pasa ante la situación esta que os planteaba, que es paradójica, ¿no? De necesidad de cambio, pero también conservación de las cosas? Uno se puede quedar parado. Sería lo más normal, ¿no? Estoy con el shock, me quedo parado y no hago nada, ignorando de alguna manera esta realidad de cifras que os he colocado ahí. Podemos pensar que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada, quedarnos como estamos. Esto es humano y es normal, pero el peligro de conservar sin más, sin cambiar nada, es que va a ahondar más la brecha que hay entre unos pocos y el resto. O sea, no hacer nada en estos momentos está abriendo brechas, como hemos visto en alguna de las cifras. Esa, por ejemplo, que nos pintaba en PISA, que la posibilidad de repetir se está aumentando a igualdad de competencias. No digo es decir, que no hacer nada en estos momentos profundiza las desigualdades y incumpliría más la promesa educativa. El otro riesgo es caer en la nostalgia, ¿no? Nos vamos haciendo mayores y caemos en la nostalgia, esto de yo fui a la EGB y estas cosas, y esto es un movimiento que no solo quiere conservar lo que hay, sino que de alguna manera quiere volver hacia atrás, un movimiento que se llama un movimiento reaccionario en el sentido de reaccionar hacia atrás, y es un movimiento que tiene detrás una enmienda, si no total, sí parcial, a muchos avances educativos, a muchos avances sociales que hemos hecho, y es un movimiento que de alguna manera, yo digo que es ahistórico en el sentido de que olvida, no tiene memoria. O sea, cuando estamos intentando ir hacia ese pasado que no sabemos muy bien cuál es, se nos olvida un poco la historia. Esta moda que podríamos llamar reaccionaria, hay libros y todo, opera con dos operaciones sencillas que todos podemos hacer, es amplifico los problemas actuales y idealizo el mundo pasado. Con estas dos herramientas, el mundo es maravilloso, el de antes y el mundo de ahora es un absoluto desastre. Y reclama una serie de cosas que no es que no sean importantes, evidentemente, y seguro que Belén también insiste. Claro que el esfuerzo es importante, ¿quién no va a negar que el esfuerzo es importante? Pero no esa cosa que llamamos cultura del esfuerzo, disciplina, autoridad. Bueno, podríamos entrar en muchos detalles. Detrás de ese movimiento hacia atrás, lo que hay es un movimiento claramente, desde mi punto de vista, elitista y clasista. Es decir, quiero lo bueno para unos pocos, no para todos. Y es un movimiento que yo llamo indisciplinado, en el sentido de que ignora completamente los avances de los últimos 30, 40, 50 años, en algunos casos, de las didácticas generales o de las didácticas, como vosotros bien sabéis y luego vamos a ver, específicas. Plantea una escuela que se convierte en una especie de fortaleza, que en el fondo es una especie de muro, ese umbral que yo os decía, que lo que hace es que rechaza no solo cualquier innovación, cualquier cambio, sino también sirve para expulsar a todos aquellos que no quieren estar en la escuela, decimos, o no merecen estar en la escuela, no se esfuerzan lo suficiente, serían, entre comillas, lo que ese muro, ese planteamiento hace. Esta postura nostálgica reaccionaria también resuena mucho, desde mi punto de vista, también es un peligro como adultos, una postura muy de adulto, muy paternalista respecto a la juventud. Esto de pensar que los jóvenes son incapaces, vagos, superficiales, adictos a los móviles, como queramos. Hay historia larga y creo que esa es una postura que tenemos que combatir fuertemente si estamos en el mundo educativo. Es decir, la mirada educativa es una mirada posibilitadora, esperanzadora, y de confianza sobre precisamente los jóvenes con los que trabajamos, como decíamos al principio. Hay una tercera postura, que es el exceso de crítica. Está todo tan mal que lo que hay que hacer es acabar con la escuela. La escuela es ineficiente, es inadaptada, es atrasada, es obsoleta, es inútil, acabemos con ella. Desescolaricemos la sociedad, que desaparezca la escuela en la medida de lo posible. Es decir, no podemos, pero si pudiéramos, ya ha habido movimientos importantes en esa línea. Bueno, tanto una postura, las tres posturas, la que no le importa el umbral porque es conservadora en el sentido de que no mira un poco lo que está detrás, no me importa si los chicos vienen con mochilas de desigualdad social, no me importa, yo aquí hago mi trabajo y no hago más, no cambio las cosas, como esta otra que yo llamo aquí neoliberal, no he encontrado un término mejor, disculpad, que lo que propone es demoler, acabar con la escuela, y la reaccionaria que también quiere levantar más alto, bueno, en el fondo ahondan desde mi punto de vista la incapacidad que podemos tener de sostener las promesas de la escuela. Y en el fondo, yo decía, hay que defender la escuela. Estas posturas son muy proclives a que acaben terminando con la escuela. Luego hay una cosa que en estas paradojas y para sostener la promesa de la escuela que tendríamos que estar pensando, claro, no es vuestro día a día, pero en el fondo me gustaría que pensáramos en cómo es el umbral que separa nuestra escuela de lo que está fuera. Es decir, si el umbral es un umbral infranqueable, es un umbral que no existe, o es un umbral
poroso que de alguna manera permite la relación con lo de fuera, permite la relación entre las cápsulas de conocimiento, si estoy hablando de transdisciplinaridad, permite atender a las mochilas con las que vienen cargadas nuestros estudiantes. Es decir, dependiendo de cómo configuremos ese umbral nosotros como equipos directivos o como docentes, tendremos más o menos capacidad de enfrentar la escuela. 5 minutos, termino, 10 diapositivas, ningún gráfico más. Esto es un poco el resumen. Gran parte de las dificultades, de los malestares que en el fondo vivimos día a día, de esa necesidad que tenemos de que alguien nos diga, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo gestiono el aula? ¿Qué metodología? ¿Qué tecnología? Es decir, esta necesidad constante, necesaria y humana que tenemos de hacer las cosas mejor y que alguien nos diga un poco, nos ayude a hacerlo, y hoy yo creo que servirá para eso a partir de que yo termine, tiene que ver con el cuestionamiento sobre el sentido de la escuela. Es decir, si no le damos sentido todos como adultos, pero también como estudiantes, a lo que pasa ese tiempo que estamos en la escuela, vamos a seguir incrementando los malestares que tiene la escuela. Una paradoja última es que esa falta de sentido que se viene larvando, o sea, que no es de ahora, que tiene décadas, hay mucha literatura sobre el tema, ha ido en paralelo a un intento por la administración en general, perdón, la administración si está aquí, no solo, de hacer de la escuela un lugar sin riesgo, un lugar en el que todo esté controlado. Todos tendemos un poquito a eso. Una escuela muy burocrática. O sea, tenemos una escuela muy burocrática porque creemos que la escuela no falle, porque no confiamos en los docentes, porque no. Es decir, tenemos una escuela burocrática porque desconfiamos, metemos desconfianza en el sistema, tenemos una escuela que no está pausada, que no va calmada, que no se pierde el tiempo en lo inútil porque está dominada por la urgencia, ¿no? Por acabar los temarios, por lograr que tengan todas las competencias, y a lo mejor en mi escuela no puedo lograr que tengan todas las competencias al mismo ritmo que en otras escuelas, luego acelerada, ¿no? Y es una escuela excesivamente, desde mi punto de vista, porque la sociedad está así orientada hacia la utilidad, es decir, fundamentalmente credencialista. O sea, nos sigue importando más el título que el aprendizaje, que lo que hayamos aprendido. Por tanto, sostener las promesas, ¿no? Todas estas que os he dicho y las que vosotros y vosotras creáis que son importantes, tiene que ver con dar sentido a la escuela. Dar sentido a la escuela y sostener sus promesas es, por tanto, entender que no basta la escolaridad, todo esto que hemos avanzado, y es muchísimo, no basta con meternos dentro, lo tenemos muy claro, no basta la escolaridad de muchos, que lo teníamos ya desde los años 80, 90, sino con la escolaridad de todos y todas, es decir, acabar con ese 13%, acabar con toda esa gente que no continúa estudiando porque no tiene perspectivas, horizontes acabar con el fracaso escolar, que es un término amplio que cubre el abandono temprano, la repetición, la desafección por el aprendizaje, y es un fracaso que no es genético, es un fracaso que claramente está construido socialmente, que está atravesado de desigualdad social. Luego, la primera cosa que tenemos que hacer en nuestras escuelas para dar sentido es acabar con cualquier tipo, porque hay muchos, no solo socioeconómico, hay cualquier tipo de desigualdad, de diferenciación, de diversidad que esté generando un menoscabo a los estudiantes. Y la otra parte, claro, no solo me basta con acabar con esas desigualdades, sino con lograr aprendizajes, con lograr que lleguen más lejos sabiendo lo que tienen que saber, es decir, con lograr que se aprendan, que adquiramos aprendizajes, ya he puesto aquí, profundos y duraderos, que es precisamente lo que muchas veces nos falla. Hasta qué punto nuestros aprendizajes son profundos, entendemos, comprendemos bien, hay muchos términos, Laura luego lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Tiene que ver con esta capacidad que tenemos que dar a nuestros alumnos de recuperar esta información, estos conocimientos, de saber combinarla, de saber movilizar esos conocimientos, esto es la declaración típica de competencia, de saber mezclar conocimientos declarativos con procedimentales, tiene que ver con desarrollar y fortalecer las capacidades intelectuales de orden superior, puesto aquí algunas, la capacidad de análisis, de síntesis, de conceptualización, de selección de la información, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, la capacidad de investigación, la metacognición, la capacidad de pensar sobre lo que estamos aprendiendo, capacidades todas importantes desde hace décadas, pero que ahora, diría yo, con la llegada de la IA y su descarga cognitiva, podríamos decirlo de esta manera, se vuelven urgentes que las pongamos en el foco de lo que hacemos en la escuela.
Cuando hablamos de aprender a pensar como una matemática, ¿no? Esto que está en nuestros currículums, que dice Belén también, o como un historiador, o cuando hablamos de ser capaces de analizar una situación como una científica, o de saber hacer una reflexión metalingüística, ¿no? Esto que nos espantaba a todos, cuando desde las didácticas específicas y desde el currículo se reclama ir más allá de la memorización de contenidos, sobre todo factuales, pero también conceptuales, sin negar su importancia, lo que está defendiendo es la importancia de desarrollar capacidades que nos permitan precisamente responder correctamente a situaciones que están fuera del alcance de lo que nos han enseñado en la escuela. O sea, la escuela tiene que nos tiene que hacer capaces de responder a aquellas situaciones para las que no nos han educado, no nos han preparado. Responder de alguna manera a la incertidumbre. Saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Esto de saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer es lo que más o menos diría Piaget, hablando de qué es la inteligencia, ¿no? Saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Saber dialogar con la incertidumbre. Desarrollar el conflicto cognitivo, sembrar, ¿no? Que nuestros alumnos sean capaces de sembrar dudas epistemológicas o de cualquier tipo, que puedan manejar sus inquietudes, que puedan manejar sus desasosiegos, que no pierdan nunca la curiosidad intelectual. Y aquí ya me paro, porque todo esto, claro, esto son como la carta a los Reyes Magos, todo esto implica, como bien sabéis, porque estáis ahí todos los días, profundos cambios en la organización, para empezar, tiempos, espacios, calendarios, proyectos, profundos cambios, como vamos a ver en la enseñanza, profundos cambios también desde el punto de vista de los aprendices, de los estudiantes, pero yo eso se lo dejo a Belén, a Laura, a mis compañeras, que lo van a hacer muchísimo mejor que yo, y me paro, me he pasado unos segunditos, os doy las gracias, que tengáis buena el resto de mañana y seguimos hablando para lo que necesitéis. Gracias.